¿Es posible que se abra la puerta de un avión? ¿Qué pasa si se abre? Pues mejor no probarlo. Primero, la cabina se despresuriza a una velocidad terrible. No estamos hechos para respirar ese aire. Existe de 15 a 20 segundos de estar conscientes a esa altitud, con lo cual es muy poco. Y segundo, esa succión que va a hacer, no te puedes agarrar a ningún lado. Que me está entrando ahora mismo el agobio, Jaime, no me acabas de tranquilizar nada. Pero no va a pasar. ¿Es posible que el avión aterrice solo? ¿El avión tiene un sistema para aterrizar solo? Sí. ¿A los dos pilotos les da un plus? ¿El avión aterriza solo si los dos pilotos están inconscientes? Si tú has programado tu aproximación y en el último momento los dos caen así, ¡poc!, el avión va a aterrizar, pero hay que pararlo. No se frena, claro. ¿Aterriza solo? Sí, con los pilotos. Va a ser posible. ¿Es posible a día de hoy que puedan secuestrar un avión? Si pasase, tenemos un código que simplemente con meterlo saben que nos están secuestrando el avión. Vaya. ¿Cuál es el asiento más seguro en caso de accidente? Creo que es en torno a un 60-68% de probabilidades más de sobrevivir en los asientos. Desde bien pequeñita he tenido miedo a volar. Cualquier turbulencia o cualquier ruido en el avión me hacía entrar en pánico. Por eso he invitado a Zen Vibes a Jaime Maureta, piloto de avión comercial. Le he interrogado sin piedad para que nos responda a todas las preguntas que nos preocupan a la hora de coger un vuelo. Si tú también tienes pánico a volar, te garantizo que este episodio borrarán de un plumazo todos tus miedos. Pero antes que nada te invito a que te unas a nuestra comunidad de Zen Vibes para que puedas llevar una vida mucho más saludable, más equilibrada y más alineada con tus valores personales. Para ello lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal y a la newsletter para que puedas conseguir hacer esos cambios que tanto necesitas en tu vida. Y ahora sí, arrancamos. Bienvenidos y bienvenidas a Zen Vibes. Hoy tenemos un nuevo episodio muy bonito y muy guay y con muchas ganas tenía yo de este episodio. Estamos en Madrid con Jaime Maureta. Bueno, somos amigos, pero somos amigos, pero además es piloto de avión de una aerolínea líder en Europa y con muchas ganas, porque como yo tengo tanto miedo a volar y te he hecho tantas preguntas durante toda mi vida, creo que hoy voy a salir sin miedo a volar, ¿no, Jaime? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, o por lo menos intentar que baje el nivel de miedo, sí. Sí. Bueno, yo y la audiencia que nos esté ahora mismo escuchando y viendo. Pues nada, Jaime, yo voy a ir directo al grano, si te parece bien. Claro que sí. ¿Quieres comentar algo antes? Nada. Tú lanza preguntas y vamos a ver si a la gente le gusta, podemos lograr el objetivo. Venga, pues ¿qué le dirías a alguien que tiene miedo a subirse a un avión? Bueno, a ver, lo primero, parece típico, pero es así, que es, si no el medio de transporte más seguro del mundo, uno de los más seguros que hay en cuanto a accidentes. Y que por otro lado, bueno, hay un grupo de profesionales, no solo pilotos, sino tripulantes de cabina, que están para asistir a los pasajeros si algo pasa, que suelen estar muy preparados. Y normalmente nunca pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, efectivamente yo creo que el avión es el medio de transporte más seguro y que normalmente hay más accidentes con coches que con aviones. Entonces, ¿por qué nos da tanto miedo? ¿Por qué crees tú? ¿O qué es lo que te dice la gente? Pues es cierto y entendible que un accidente en coche no da tanto miedo porque parece que tú tienes más el control, ¿no? Vas sobre el suelo, parece que controlas más la situación y en cierto modo es así, ¿no? Tú vas controlando el coche. El avión, vas por un medio absolutamente desconocido, que es el aire. No tienes nada el control, tienes más tiempo si algo va a ocurrir. Da esa sensación de que tienes más tiempo de pensar que todo, cómo va a pasar, qué me está pasando, etcétera. Pero bueno, es cierto que como dato, creo que fue en 2024, 7 accidentes fatales en el mundo de la aviación contra unos 1050 de coche en España. Ya. La gente dirá, bueno, sí, claro, pero es que en el avión van 200 personas. Estoy hablando de 7 mundiales contra 1050 solo en España. ¿Cuánta cantidad de aviones vuelan en el mundo? Ahí están los datos. Pues mira, en la década de los 2000 aproximadamente eran como unos 20 millones de vuelos y ahora estamos como en 40, hemos duplicado. Madre mía. En 2024 creo que fueron como unos 880.000 vuelos. Entonces,
Pero es entendible, ¿no? Yo creo que es ese de no está en mi mano, cómo vuela un avión, ese desconocimiento, pues lleva a ese miedo. Claro, a mí lo que me pasa es que como estoy en un tubo herméticamente cerrado, que yo no puedo, efectivamente lo que has dicho del control, yo no le puedo decir al piloto, oye, que estoy viendo aquí que va a venir un rayo hacia nosotros, que ahora hablaremos de esto. Pero en el coche como que tienes más control de decir, ostras, que viene un coche por ahí, apártate un poco, ve más despacio, controla la situación, ¿no? Claro. A día de hoy, ¿hay más accidentes de avión que antes? Porque, o no es así. Parece, ¿no? Parece. Sí. Es cierto que parece porque las noticias en todos lados estamos viendo constantemente, lamentablemente, accidentes de avión. Accidentes, muchos de ellos, pues catastróficos y con bastantes muertes. Pero no. Como te he comentado, esa tasa de número de vuelos ha aumentado, se ha duplicado, con lo cual el porcentaje ha bajado una barbaridad. Pero hay algo que es cierto y que es muy importante, y es que hace 10, 15, 20 años no existían las redes, no existía Internet. Sí existía Internet, pero no se publicaba nada. Ahora, en todo vuelo tienes a una persona que está grabando cómo despega, cómo está el motor, quién está en la azafata que te está haciendo Está todo documentado. Con lo cual, a la mínima, ya se está exponiendo. Entonces, pero la realidad es que el porcentaje ha bajado muchísimo en accidentes de vuelo. O sea, que la gente puede estar tranquila. Puede estar más tranquila. Sí. ¿No? ¿Dirías que a lo mejor ahora son más seguros que antes, quizá? Sí, claro. Al final, el avión es algo tecnológico, ¿no? La tecnología va mejorando y la preparación humana va mejorando. Cada vez los aviones están más preparados tecnológicamente y cada vez las personas estamos más formados para llevar a cabo ese trabajo, con lo cual, obviamente, a medida que pasa el tiempo se van aprendiendo cosas, se va aprendiendo errores y se va mejorando todo. La famosa pregunta, Jaime, ¿una turbulencia puede derribar un avión? A ver, es una pregunta, no tiene trampa, pero imposible no hay nada, ¿no? Te voy a decir imposible. La gente va a decir, es imposible. No, imposible no hay nada. La probabilidad es ínfima. O sea, la probabilidad es tan baja de que ocurra. ¿Puede ocurrir que una turbulencia te parta las alas de un avión? ¿No? Por eso se caería un avión, básicamente. Imposible no hay nada, pero no puede ocurrir. Ahí las turbulencias, nosotros las clasificamos en tres tipos de turbulencias: una moderada, una ligera, una moderada y una turbulencia severa, basadas en el número de Gs. 0,5 la leve, 1 G la moderada y 1,5 G la severa. Hay equipos especializados de la NASA que se montan en aviones especializados y se meten en los ojos de los huracanes. Creo que la mayor ha sido 2,6 Gs. No ha pasado absolutamente nada. Qué fuerte, ¿eh? Personalmente, creo que he tenido una vez, yo llevo 8 años en compañía, una turbulencia severa. ¿Sí? ¿Has llegado a tener severa? Sí. Entonces, ¿da cosa? Sí. Pero el avión está certificado para aguantar, depende de qué avión, hay millones de aviones, pero bueno, estructuralmente más de 3,5, 3,6 Gs. ¿Y cuánto era eso? Has dicho 2 con algo, ¿no? 2 con algo metiéndose en el ojo de un huracán. Vale. El avión tiene un radar meteorológico que detecta tormentas. Es cierto que hay un tipo de turbulencia que se llama turbulencia de aire claro, que no se detecta, pero nosotros no nos metemos en turbulencias, no nos metemos en tormentas, siempre evadimos todo eso. Entonces, la probabilidad de entrar en algo más allá de leve, moderado, es absolutamente baja. Y bueno, ahora que se me acaba es que yo me va a volar el cerebro con este podcast. Esta vez es que estás volando en el avión y de repente ¡pum! Parece. Sí, que te entra como ¿no? Era como unas bolsas de aire o algo así. Bueno, sí, lo llaman bolsas de aire, no es tan así. O sea, es cierto que ha habido aviones que han salido en las noticias, pues este avión ha caído no sé cuántos metros en picado, ¿no? No suele ser así, no suele ocurrir. No existen bolsas de aire. Es verdad que el aire tiene una densidad.
y esa densidad no es constante. Ujú, Al final es lo que te sujeta a un avión, ¿no? claro. Bueno, la propulsión, la pura aceleración del avión y la densidad del aire. Y puede haber zonas, turbulentas o no, en la que esa densidad baje. O en la que cojas una turbulencia vertical de aire claro, pum, y te... Es más esa sensación que otra cosa. ¿Ha ocurrido que ha bajado el avión X metros? Sí. ¿Ha pasado algo? No. ¿Y puede pasar por bajar X metros? Bueno, no debería pasar nada. No debería pasar nada más que a lo mejor, bueno, pues si es muy brusco, que la gente que no va atada, pues que pueda ocurrir algunos daños o lo que sea. Algo mortal, algo trágico, no pasa nada. Y Tranquila, aquí sacando datos. no va a pasar nada. Vale, y entonces en la lista, turbulencias, nada. Turbulencias seguras. ¿Ha habido algún no pasa accidente nada. por turbulencias, por cierto? No. Porque sea solo una turbulencia, no, No. nunca, jamás. Muy bien, pues eso es un dato muy importante que teníamos que saber todos. La turbulencia al final es un cambio de aire, es un cambio de dirección y de velocidad de aire. Cuando se juntan dos masas de aire, Ujú. tú pasas con el avión, te pega en... Bueno, pero es que yo Tienes me pongo ya turbulencia, como pero- súper nerviosa. Frankie, que tú lo conoces, un saludo, Frankie, me llama suricato, porque dice que voy todo el rato así, con los suricatos, Tensa subiéndome no, así para mirar el y avión. agarrada y no eres la única. Exactamente. Pero al final, ¿a ti te ha pasado algo alguna vez? No, pero toco madera, ¿eh? Bueno, madera está allí. No pasa nada. Bueno, y un rayo se impacta con el avión, ¿qué puede pasar? O sea, en pleno vuelo. Sí, bueno, de hecho impactan, no te voy a decir a diario, pero volando hacia destinos que tienes tormentas, siempre impactan. El avión es una caja de Faraday. Con lo cual tenemos descargadores de estática, el rayo entra y sale. O sea, es tan simple como la explicación es caja de O Faraday. sea, no te puede pasar nada si te No pasa alcanza un absolutamente rayo nada. en el avión. No. Nada. De hecho, es que los rayos entran al avión. Yo he volado con un montón de rayos. Has volado y lo que pasa es que desde la perspectiva del pasajero no se ve. Desde la nuestra de frente, lo que se llama el fuego de San Telmo, Ajá. que son los rayos morados que se ven en fotos, que mucha gente los ha visto, que son rayos impactando al avión. Al final ni lo notas, no pasa absolutamente nada. ¿En serio? Caja de Faraday, el rayo entra, sale, descargadores de estática, no pasa absolutamente nada. Vale, pues también me quedo tranquila por esa Seguras. parte. Madre mía, qué guay. Oye, una cosa, ¿y si de repente se para un motor en mitad del vuelo, el avión puede seguir volando? El avión sigue volando. No puede seguir volando, sino que sigue volando perfectamente. Sí. Sí, un ¿Por avión... qué? Bueno, existen aviones de 2 y de 4 motores. De 4 motores ya prácticamente no existen, se están dejando de hacer por tema de eficiencia. Pero sí, puede volar perfectamente. De hecho, los aviones están hechos para volar con un solo motor. Ujú. Sí es cierto que existen diferentes momentos en el vuelo en los que ese fallo puede ser más crítico o menos crítico. En caso de ir en crucero, como me has preguntado tú, no es tan crítico. Nosotros haciendo vuelos siempre volamos a una distancia X de un aeropuerto. Ujú. Esa distancia es la distancia suficiente para, si en caso de fallo de motor, tú puedas llegar a ese aeropuerto. ¿Y en el caso de Eh, océano, cruzando el océano? También es lo mismo. Vale. Se vuelan siempre, por eso las rutas, Vale. se vuela siempre a distancias específicas, depende de cada avión, etcétera, de puntos o aeropuertos en los que poder aterrizar. Si te falla, cada compañía tiene su procedimiento, depende de si es simplemente un fallo de motor o si ha causado algo más al avión, pues te desvías a un aeropuerto cercano o directamente bajas a la altitud que el avión calcula que es la idónea para llevar con ese motor y llegas a tu destino. Tranquilamente. Tranquilamente. Pues ahora te voy a hacer otra pregunta. Y dos motores, si fallan dos motores, porque me viene a la mente el accidente del río Hudson en Nueva Ujú. York, ¿es capaz el avión de amenizar en el mar? Bueno, esto no fue en el mar, fue en un río. Vale. ¿Vale? Yo estaba pensando en el océano. Si te fallan dos motores en un avión de dos motores, a ver, la probabilidad... hay un fallo de motor, ¿vale?
O sea, hay uno por cada 200.000 horas de vuelo. Eso Vale. quiere decir, hay un fallo de un motor por cada avión que está volando 22 años, 24 horas al día. El avión no vuela 24 horas al día. En una compañía como la mía que vuela mucho, 22 años. Un fallo cada 22 años de un motor. Probabilidad muy baja, otra Vale. vez. ¿Puede haberlo? Sí, puede haberlo. Ha existido. ¿El avión está preparado? El avión, nosotros estamos preparados. Tenemos Muy un bien. entrenamiento que se llama Ditching, que es precisamente para eso. No es fácil, O sea que fue no, un heroíno, ¿no? absoluto. Un héroe. absoluto. No es nada fácil. Es cierto que en el avión, en el mar todavía se complica más porque tienes oleaje. En un río es plano. Hay que tener en cuenta que el agua es una piedra. Claro. El agua es una piedra Sí. absoluta. Con lo cual, es una maniobra muy complicada. ¿Se puede hacer? Se ha demostrado. Es verdad que el que lo hizo es un absoluto héroe. Sí, sí. Era un comandante militar, tenía muchísima experiencia, muchísimas horas de vuelo, un conocimiento del avión brutal y no murió nadie. Y ahí pasó que se estropearon los dos motores. Le fallaron los dos motores por ingestión de pájaros. Ostras. Oye, lo de los pájaros, ¿eso suele pasar a día de hoy? Pues O sea, hablo de lo mismo. Las probabilidades son muy bajas porque en los aeropuertos están vigilados para que no haya pájaros, pero hay pájaros. están Y los... en Madrid hay pájaros. Están los halconeros, Eso. ¿no? Que tienen Como halcones, aquí. que es verdad que espantan los pájaros. En Madrid, en el caso de Madrid, que es mi caso, cuando entramos por un lado de Madrid, que es por la sierra, Ujú. hay pájaros, hay buitres, que aún es más complicado, porque se les da de comer en la sierra y pues, es complicado. Es cierto que te los encuentras ya cuando vas a aterrizar, pero un buitre es un pájaro de 4 metros con las alas abiertas, 3 metros. Te destroza un avión. Igual, pues sí. Un pájaro muy pequeño te puede parar un avión. O sea, un Sí. motor. ¿Sí? Se lo come el motor y te falla. Aquí me está entrando ahora mismo el agobio, Jaime. No me acabas de tranquilizar nada. No pasa absolutamente nada. Yo mismo, es verdad que no me ha pegado en el motor, pero yo he tenido pájaros en el avión. ¿Sí? ¿Y tú mismo en ese momento no has tenido miedo? Dices, ostras. No, es cierto que, bueno, pues haces tu procedimiento, vigilas que todo esté bien, vigilas. Ujú. Bueno. Eso te iba a Si preguntar. yo tengo miedo, No, hombre, ya, desde Vale, luego. vamos. Desde luego. siempre respeto a todo. Ujú. Pero bueno, para eso nos preparamos. Andra es muy... Sí, sí. No, pero tiene razón. Sí. Ha sí. dicho, no sé si se escucha, pero de que Si sí. tienes, es verdad, sí, si tienes falla uno, 4, hay pues otro. la probabilidad de tienes más motores. Pero Claro. ya Pero cada ya vez está, hay ya menos nos de, basta. ya cada vez hay menos de aviones de 4 motores. O sea. ¿Los pilotos estáis preparados para solventar este tipo, por ejemplo, de emergencias? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la preparación que tenéis para ello? Pues tenemos, aparte de lo que ya hemos ido estudiando para entrar en una compañía, tenemos, en el caso de mi compañía, 2 chequeos anuales cada 6 meses Ujú. que se hacen en un simulador, que es absolutamente, para el que no lo haya visto nunca, es una cabina real de un avión, con su movimiento, con todo, en el que se va exclusivamente a practicar todo tipo de anomalías, todo tipo de fallos, todo tipo de fallos de motor, fuegos, todo lo que te puedas imaginar, porque gracias a Dios en el día a día no lo practicas. Y si Dios quiere, en toda la carrera de un piloto, oye, a lo mejor nunca vas a tener un fallo de motor, ¿no? Ujú. Si Dios quiere, pero tenemos que estar Preparados. preparados. Así que 2 veces al año, cada 6 meses, hacemos un entrenamiento largo, de muchas horas y bastante duro, para que todo salga bien. Muy bien. Eso también me tranquiliza. Sí, sí. ¿Qué pasa cuando hay un fallo en el avión, ¿vale? Ujú. Y tienes, bueno, tanto si no has embarcado como si has embarcado ya, que te hacen esperar,
y de repente al cabo de una hora te dicen, ¡hala, ya podéis utilizar el avión! A mí eso me entra mucho agobio. Sí, bueno, ¿vale? es algo que pasa. Me entra mucho agobio porque no sé, o sea, ¿estará seguro, será seguro el avión para volar? Si ha habido un fallo, ¿seguro que lo han arreglado? Lo han arreglado, pero esto tendría que ser revisado varias veces. Sí, eso es una pregunta y es verdad que muchos pasajeros se ponen nerviosos. De hecho, muchos pasajeros te piden bajar del avión, que no quieren volar. Aquí la primera pregunta es, ¿por qué va a volar un piloto con un avión roto? Yo no quiero morir, ¿vale? Y mi compañero tampoco. Entonces, eso es lo primero. O sea, si el comandante y el primer oficial deciden que el avión es seguro para volar, es que es seguro para volar. Que no, pero es que a lo mejor la compañía... Si decidimos que es seguro para volar, es que es seguro para volar. Entonces es verdad que, bueno, pues cuando llegamos a un avión, vamos a preparar un vuelo y detectamos que algo ha pasado, hay veces que se llama ingenieros. Los ingenieros vienen, si el fallo, hay veces que es una luz, hay veces que es una bombilla que se ha fundido. Hay cosas que son muy absurdas y hay otras cosas pues que llevan un mantenimiento un poquito más largo. Si se puede solucionar, el vuelo va a salir. Si no se puede solucionar ese vuelo, que la gente esté segura que no va a pasar nada porque no va a salir. Se van a bajar, se van a desembarcar a los pasajeros y ya está. O se les cambia de avión. No pasa absolutamente nada. Pero, de hecho, ahí está la seguridad, ¿no? Oye, es que han notado algo y ha venido un ingeniero. En caso de mi compañía, y supongo que será el resto igual, y si no es igual, muy similar, se llama mantenimiento viene y es verdad que los aviones tienen sistemas redundantes que se llaman, que de un solo sistema tiene varias, 2 o 3. Tú puedes volar perfectamente con uno o parte de uno o lo que sea, que no pasa absolutamente nada. No es menos seguro por ellos. Entiendo que los aviones tienen sus revisiones todos los días rigurosamente. En mi compañía sí, todas las noches se revisan los aviones. Cada cierto tiempo, cada ciertas horas de vuelo, se cumplen ciclos y se hacen revisiones más exhaustivas. Pues en el coche igual, ¿no? Creo que al año tienes que hacer una, pero es que a los 2 es mucho más intensa, ¿no? Pues en los aviones más a lo bestia. Y luego todas las noches, cuando el avión se va a dormir y ya no vuela más, en mi compañía que no se vuela de noche, se revisan todos los aviones. Vale. Antes de cada vuelo, los pilotos revisan los aviones. ¿Antes de cada vuelo? No mecánicamente, sí, pero siempre uno de los dos tiene que bajar y tiene que dar una vuelta, que sabemos lo que tenemos que mirar para ver que todo está bien. Aterrizamos, otro baja, da la vuelta, o sea, no, el avión no sale sin que hayamos bajado a ver todo. Claro. Pero incluso si la rueda está mal, quiero decirte que estamos preparados para ello. Muy bien. Entonces, en general, todas las compañías tienen un mantenimiento bastante exhaustivo. Cada una tiene el suyo, su método, pero sí, todas son muy seguras. Otra cosa que me deja mucho más tranquila, gracias. También un poco el tema de los mitos del combustible, ¿no? Que hay mitos que dicen que hay aviones que viajan con poco combustible. ¿Es posible que un avión se quede sin combustible en el aire? Efectivamente es un mito. Esto surgió hace bastante tiempo por una compañía en concreto, ¿no? Que se hablaba de una compañía que viajaba, se sigue hablando, ¿no? Viaja con poco combustible. Mito. Mito. Absoluto. Sí, ¿no? Certificado, comprobado y más que comprobado, porque lo hacemos nosotros. Es decir, cada vuelo tiene su plan de vuelo, tiene su ruta. Y en ese plan de vuelo, ¿no? Que es un documento que a nosotros nos entregan, que nos dicen pues por dónde realmente lo que tenemos que cargar en la maquinita, ¿no? Del avión. Ahí nos dan un combustible. Ese combustible es el combustible mínimo, pero el combustible mínimo no quiere decir que sea el mínimo para ir de A a B. Es el combustible para arrancar el avión, para llegar a la pista, despegar, ir de A a B, en ese B hacer un go-around que nosotros llamamos, o un aterrizaje frustrado. Así, lo he vivido. Es algo bastante típico, o sea, no pasa absolutamente nada.
que se gasta mucho combustible, ¿no? Porque Es tienes como que poner volver a- motores a tope. Ujú. Eso se tiene en cuenta en ese combustible mínimo. De ahí te vas a un alternativo, que es nuestro aeropuerto, que nosotros nombramos, oye, pues esto está mal meteorológicamente. Mira, tenemos este, que es el que está perfecto. Pues todo eso se lleva en cuenta. Y luego, en el que llegamos, podemos estar 30 minutos a 1500 pies. O sea, es un combustible mucho más allá de un punto A a B. Ese es el mínimo. Eso por un lado. ¿Quién decide el combustible final? El comandante. El comandante y el primer oficial. No la compañía. La compañía, en base a los datos del vuelo, te da un combustible mínimo. Que como ya he dicho, no es el mínimo. ¿Qué pasa? Que es el pan de cada día ahora en invierno, no sé qué, vuelas al norte de Europa, hay tormentas. La visibilidad es mala. Se cogen alternativos que estén bien. Claro. Con lo cual, le vamos sumando nosotros el combustible que queramos. Normalmente, en vuelos europeos y tal, nosotros ponemos un extra. Ponemos 1,5 toneladas, 1,2 toneladas de combustible extra. Con lo cual vamos con mucho combustible. Puede pasar que casualidad que llegas a tu alternativo y también está mal y el pronóstico era bueno. O sea, puedes ir a otro. Es verdad que al final... Al final te quedas sin combustible, sí o sí. No, al final le dices, ¿es imposible que pase? No, Claro, no es imposible. La probabilidad es muy baja porque nosotros somos los primeros... Que no queréis morir. Claro, o sea, esto está mal. Sabemos que el destino está mal, vamos a poner combustible. Nosotros al final, los que pedimos el combustible, al que viene con el combustible somos nosotros. Con lo cual, eso de, no, pues van con combustible. No. Mira, fíjate, ahora que me está viniendo un poco a la mente el tema de Germanwings, Sí. bueno, pues lo que pasó con el piloto, ¿no? Que al final estrelló el avión. Estás diciendo el combustible que lo decide el piloto, entonces yo te quería preguntar. ¿Hay algún cabra loca? Quiero decir, que pueda decir, llegamos de sobra, ¿qué tal? Bueno, somos Porque dos. me ha venido esa mente... Sí, bueno, eso no fue tema de combustible. No, por eso digo que eso fue un problema mental Sí. del piloto. Puede haber que algún piloto se le vaya la olla y diga, mira, que... Bueno, para eso hay dos, ¿no? Para que uno se le vaya la olla y el otro diga, no, tú quieres esto, yo con esto no vuelo, Claro. ¿no? Al final, primero no creo que lo haya. Y segundo, si lo hay, bueno, pues ahí están los dos para decidir Ujú. lo que quieren llevar. Pero vamos, que nadie quiere ir justo. O sea, ya de por sí no se va justo, porque tiene siempre un extra, y siempre se le añade un poco más. Vale, me queda claro. Genial. Check. Eso que lo tenga... No, porque es que esta aerolínea es que bajo... No. Vale. Estupendo. Es bueno saberlo. También te quería preguntar si los aviones... Bueno, imagínate que el piloto le da un flush. Uh-huh. A los dos pilotos les da un flush, porque sois dos. ¿Es posible que el avión aterrice solo? A ver, aquí hay dos cosas muy diferentes. ¿El avión tiene un sistema para aterrizar solo? Es decir, en condiciones de muy baja visibilidad. Sí. ¿El avión aterriza solo si los dos pilotos están inconscientes? Yo digo, como me diga que sí, vuelo mañana mismo. O sea, feliz. No. No es capaz de aterrizar solo, tranquilamente. Depende del momento en el que te hayas puesto inconsciente. Si tú has programado tu aproximación y ya lo tienes todo, y en el último momento los dos caen así, ¡poc! El avión va a aterrizar. Pero hay que pararlo. Hostia, claro. No se frena, claro. ¡Ah! es un poco... Aterriza solo si los aviones tienen un sistema de aproximación a baja visibilidad en el que, en nuestro caso, a 50 pies, nada, si no ves las luces, nosotros nos tenemos que ir al aire. Y si las ves, tú le dejas al avión y el avión, ¡pum!, aterriza solo. O sea, tú lo paras. Claro. Y si ahí ya no estás... Tiene que ser un avión, un aeropuerto, vamos. Ahí ya la cosa geométrico. cambia, pero Vale. entonces las Vale, matices. bien.
¿Aterrizas solo? Sí, con los pilotos, a ser posible. Un mito también, otro mito. Bueno, estos son todos bueno, mitos. no sé, yo he sido de las trilocas de por favor apaga el móvil, ¿vale? ¿El modo avión es un mito o es realidad? ¿Puede afectar en algo al avión? El modo avión es realidad. ¿Es realidad? Vale, yo pensaba realidad. que no. Pues sí. Entonces no soy tan triloca. ¿Qué pasa? Eso no quiere decir que porque la gente vaya con el móvil va a pasar algo. Vale. Pero mira, justo de lo que estamos hablando, de este procedimiento de aterrizaje en muy baja visibilidad, en categoría 3, ahí es donde el avión realmente está usando todos sus sistemas electrónicos. Porque está aterrizando solo. Uh-huh. Y ahí, en ese caso, y concretamente en ese caso, en mi compañía, cuando va a ocurrir un aterrizaje, los tripulantes de cabina hacen un comunicado al pasaje para recordar que por favor se va a llevar a cabo un aterrizaje de este tipo, que por favor lo pongan en modo avión. ¿Por qué? Puede que no pase nada o puede que interfiera con esos sistemas del avión. Claro. Y al avión le dé y haga cálculos erróneos o interfiera con cualquier tipo de sistema del avión, de altitud, de lo que sea. Imagínate que va a aterrizar solo, pero le está interfiriendo en el sistema de altitud, ¿no? Cuando el avión tiene que tocar el suelo solo. Entonces, ¿es mito o es realidad? Es realidad. ¿Normalmente pasa algo? No. Pero en este caso, concretamente, los teléfonos deben estar en modo avión. Y, como norma general, desde que se dice, desde el despegue a aterrizaje, tiene que estar en modo avión. Claro, porque por lo que tú has explicado, que al final puede interferir de algún modo en el sistema y que obviamente, y que por no es, seguridad... no es una persona. Claro, por eso. Son 190, lo que lleve, son muchos teléfonos. Por eso. Entonces sí, realidad. Todo el mundo apagar el móvil. Todo el mundo, modo avión. Modo avión, por favor. A ver películas. Yo si me siento a tu lado te lo diré. Me está viniendo a la mente también el famoso 11S de Nueva York, ¿vale? ¿Es posible a día de hoy que puedan secuestrar un avión? ¿Cuál es el protocolo de seguridad? Es posible a día de hoy, bueno, se hizo, ¿no? A raíz de eso, es cierto, a raíz de eso y a raíz del accidente que hemos hablado de Germanwings, actual Eurowings, que ya no existe Germanwings, los protocolos de seguridad ahora son bastante más exhaustivos. Por ejemplo, en mi caso, en mi compañía, no puede entrar nadie a la cabina. Es decir, los pilotos entran en cabina, se cierra la puerta y esa puerta tiene un sistema de seguridad que la puerta no abre. Necesitas un código. Ese código solo lo conocen los pilotos y los tripulantes de cabina. Y para abrir, tenemos que decir algo que nosotros sabemos y si no se dice, no se abre. Vale. Con lo cual, primero, la puerta está hecha a prueba de balas, de todo tipo de gente que quiera entrar en cabina. Después tenemos un código de seguridad y después dentro tenemos aparte un sistema que podemos bloquear todavía más la puerta. Por si alguien intenta de alguna manera tirarla, no va a pasar. Muy bien. ¿Vale? Entonces, cuando alguien está intentando entrar y está intentando, no, es que yo conozco el protocolo porque les tenemos que llamar a los pilotos. O sea, yo no abro la puerta si me llaman así. Claro. El procedimiento no es este. ¿No? Me tienen que tener un teléfono, decirme X cosa, lo que sea, y si yo no escucho eso, yo no abro. Aparte tenemos una mirilla. Claro. ¿No? Y luego aparte, si pasase, tenemos en el transpondedor, que es un sistema del avión que envía códigos a los controladores, en este caso, nos controlan por este sistema. Tenemos un código que simplemente con meterlo saben que nos están secuestrando el avión. Vaya. Bueno, entonces se han puesto muchas medidas de seguridad. Se han puesto muchas medidas. Claro, pero es que esto, no sé si lo hablé contigo en su día, de cuanto más accidentes habían de avión, más, pues más datos, ¿no? Para poder mejorar todo lo que es seguridad del vuelo, ¿no? Claro, o sea, y aparte todo va evolucionando. Claro. Al final, pues antiguamente, como quien dice, se volaba que llegaba tu familiar y lo metías en la cabina y tal, no sé qué. Es verdad, antiguamente se podía. Ahora yo no puedo. Eso ya no se puede, ¿no? No puedo.
Entonces está todo muy controlado. Muy bien. Antes hemos hablado un poco del tema de las tormentas y tal. ¿Las tormentas pueden derribar un avión? ¿O estamos un poco parecidos a las turbulencias? Es un poco, viene un poco todo ligado. ¿Imposible? No. No nos metemos en tormentas. Nosotros tenemos un detector un radar meteorológico bastante bueno en el que nos marcan las tormentas. Con diferentes niveles de colores, verde, amarillo y magenta. En la magenta, mejor no entrar. Nosotros siempre evitamos tormentas. Claro. Es decir, si en nuestra ruta hay una tormenta, nosotros llamamos a control aéreo, pedimos una desviación de ruta, nos desviamos y cuando podamos volvemos a la ruta. ¿Qué pasa si está encima de un aeropuerto? Que ha pasado muchas veces. Pues te esperas. Sí, efectivamente, sí es muy grande. Si la tormenta es muy grande. El avión está preparado para meterse en lluvia fuerte, que el avión se mueve, que vas a notar turbulencias y que no pasa absolutamente nada. Y que vas a mover las alas, se mueve. No pasa nada. Muy desagradable. Ahora, si el corazón de una tormenta está justo en la vertical de un aeropuerto, pues te esperas. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay una tormenta va asociada a viento. Y el viento lo que hace es desplazar esa tormenta. Si tú tienes el combustible, que normalmente lo tienes porque sabes que vas a ir a un aeropuerto en el que había pronosticado una tormenta, y le has puesto más combustible, pues te esperas 10, 15, 20 minutos. ¿Que ves que no se va? Te vas a otro aeropuerto. Vale. ¿Puede tirar un avión? No va a tirar un avión. Tranquilos, que no. ¿Podéis dormir en el avión? Siempre me he preguntado esto, que imagino que sí, no, sobre todo, jolín, los aviones que vuelan 15 horas, ¿no? Sí, bueno, sí, la respuesta es sí, se puede dormir. Los aviones que vuelan 15 horas, es decir, los vuelos de largo radio, llevan normalmente una tripulación doblada. Es decir, llevan 2 tripulaciones o por lo menos 3 personas en la que van saliendo, ¿no? a un cuartito que tienen y van durmiendo. Sí, se puede dormir. ¿Qué pasa en los vuelos? En mi caso yo no hago corto y medio radio. En el que van 2 personas, también se puede dormir. Se llama descanso controlado. Es decir, llega un momento del día o porque estás más cansado o por lo que sea, y hay días que trabajamos muchas horas en las que, oye, estoy muy cansado. Y entonces lo hablas con tu compañero, oye, ¿qué tal? ¿Estás bien? Sí, no, ¿vas cansado? Venga, descanso 15 minutos, 20 minutos. 4 horas no. Pero sí, se llaman periodos de descanso controlado en el que tú puedes descansar. Tenemos un procedimiento en el que se pone el altavoz de la cabina para que lo escuches más, para que... Entonces sí se puede descansar. Bien, también. Esa era una duda que me... Es decir, hay Siempre mucha gente que cree que va en contra de la seguridad, pero es todo lo contrario, ¿no? Va Claro. A favor de la seguridad. Si tú Claro. estás muy cansado por lo que sea, oye, yo voy perfectamente, descanso controlado. Especificarlo del descanso controlado. Claro. ¿Es verdad que la subida, o sea, el despegue y el aterrizaje del avión es lo más peligroso de todo? Sí, eso es cierto. Sí. Son los momentos llamados más críticos en la fase del vuelo. El motivo, pues, bueno, cuando vas en crucero, aparte de que el avión va en automático, no suelen ocurrir... es verdad que la mayoría de fallos ocurren en estas 2 fases de vuelo. ¿Por qué? Pues bueno, en el despegue es cierto que el avión va mucho más pesado. De combustible también. De combustible, de pasajeros siempre lleva lo mismo, pero de combustible va mucho más pesado. Los motores están ofreciendo mucho mayor empuje, mucho mayor desgaste y necesitan esa potencia. Es decir, un fallo de motor en despegue es muchísimo más crítico que un fallo de motor en crucero. ¿Estamos preparados para ello? Sí. ¿Puede pasar en despegue y pasa algo? No. No pasa absolutamente nada. ¿Es más crítico? Sí. Lo mismo pasa en el aterrizaje. Aparte que es el momento en el del vuelo en el que tú vas en manual, volando manual, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en el aterrizaje pasa lo mismo.
las condiciones meteorológicas afectan mucho, vas volando manual, el avión se mueve mucho más. La fuerza del motor es mucho menor, ¿no? Llevamos mucho menos entonces en el momento de necesitar, pues todo es mucho más crítico. Son las dos fases más críticas del vuelo. Si tuvieses que decir alguna de las dos como más crítica, ¿qué sería el aterrizaje o el despegue? Yo diría casi despegue. Sí. Sí. Y eso, o sea, bueno, realmente, vale, sí tiene su sentido por lo del combustible, que va lleno, ¿verdad? Es como más, digamos, vulnerable, que no es vulnerable el avión, pero vamos, que más... Sí. Exacto, sí, pero, sobre todo por el tema de fallos de motor, ¿no? Sí, pero luego es donde también... más necesitas un motor, ¿no? Pero luego, más por ejemplo, empuje. en el aterrizaje, imagínate, los aeropuertos estos de Bilbao y tal, que a veces aterrizas del lado, no sé, eso también cuenta mucho de la peripecia del bueno, piloto, eso es challenging, ¿no? eso te reta a ti, efectivamente, de las manos y el tipo de avión que vueles. Hay aviones que vuelan, que es bastante más fácil volarlos, que es el caso de Airbus, por los sistemas y la manera de volar el avión, y hay otros aviones que son más complicados o requieren de mayor esfuerzo por parte del piloto, que son los Boeing. Ahí está lo divertido, ¿no? Para un piloto también. Claro. Sí, por eso de hecho hay veces que, bueno, pues que no puedes aterrizar y te tienes que ir al aire y a la segunda pues aterrizas. Pero pues ahí entra en juego nuestro papel. Voy a hacer que te mojes. Hay pilotos que son más bruscos que otros, porque yo he visto que hay aterrizajes de saltar, o sea, de dar brincos directamente en el aeropuerto para aterrizar. Sí, los hay. Sí, ¿no? Y les da igual. Pero esto es como, ¿hay conductores mejores que otros? Claro. Y luego, yo obviamente soy piloto, nunca juzgo, pero cuando ocurre un aterrizaje que dices, joder, ha sido brusco, que es muy raro que se llegue a ese punto en el que nosotros llamamos hard landing, que es aterrizaje duro, que ahí sí que hay que revisar el avión, ¿no? Sí. Es un impacto de XGs que hay que revisar el avión. Es raro que se llegue a eso, pero aún así hay veces que parece duro. Todo piloto cuando entra en una compañía, cuando es nuevo, tiene que aprender. Y tiene que aterrizar el avión. Es cierto que tiene a alguien al lado, que es su instructor, que le va a ayudar, y si ve que va a aterrizar mal, coge. Pero hay que aprender. Esto de, que me ha aterrizado. Bueno, es que igual está aprendiendo. Claro. Que no quiere decir que el vuelo vaya a ser menos seguro. Pero tiene que aprender y tiene que mejorar. Verás como en 5 años es completamente diferente. Vale, o sea que a lo mejor tiene que ver más con la inexperiencia que con el... Y que luego nunca hay un aterrizaje igual. Es decir, oye, yo puedo ser muy bueno aterrizando, que un día que no hay viento y hace un solazo terrible, voy a aterrizar más brusco que otro que... Claro. El avión nunca pesa lo mismo, el avión nunca reacciona igual, el avión... Es decir, la sensación de controlar el avión nunca es la misma. Con lo cual el aterrizaje nunca va a ser igual. Bien. ¿Hay algunos mejores que otros? Seguro. No, es que me ha pasado, de decir, señor, o sea... Sí, seguro, de saltar sí. en el asiento al final prácticamente. no deja de ser algo que está en tus manos. También, bueno, esta es una duda que me entraba a mí, ahora ya no tanto porque intento buscar la lógica, ¿vale? Pero es verdad que cuando en momentos de esos de mucho miedo, el hecho del equipaje, muchas veces he pensado, atención, ¿se pasarán con el equipaje y pesará más el avión de la cuenta? Probablemente, ¿no? Esas maletas de, ¿cuántos son? 20 kilos. Claro, yo digo... Nunca pesan 20 kilos. Digo, ¿por qué no me dejan pasar más de 20 kilos? Luego, y si lo cobran y no sé qué... Bueno, no sé. Bueno, esto es cierto que es algo que parece igual que cuando tú terminas un embarque, tú tienes que comprobar con tu jefe de cabina los pasajeros que van delante, los que van en medio de la cabina. Delante es hasta X filas, en medio hasta X y luego detrás. Porque el avión tiene que ir con un centro de gravedad. Claro. Y nosotros ese centro de gravedad, al final tenemos un sistema que nos calcula la velocidad que necesitamos. Si ese centro de gravedad cambia mucho, 2 personas no te lo van a cambiar. 10 maletas tampoco. En aviones pequeños sí, en aviones grandes, claro. Oye, no me supone ningún cambio. ¿Afecta? Sí, afecta, efectivamente. Es decir, hay veces que por determinadas condiciones, aeropuertos que están en altos, por ejemplo, Perú, yo no voy, ¿no? Pero
lo que sea, Madrid es un aeropuerto alto, está a 2.000 pies. Cuando tienes 50 grados y el aeropuerto es alto, el avión va muy limitado. Ujú. Va muy limitado de potencia para poder despegar. Cuanto más calor, peor. Entonces, ahí sí necesito que mi avión esté con mi centro de gravedad como tiene que estar. Claro. Entonces, es verdad que hay condiciones que, pero sí afecta. Ahora, ¿te va a afectar una maleta 10 kilos a un avión de... No, 79 toneladas? Bueno, no había llegado hasta ese pensamiento tan desarrollado, pero en momentos de miedo se te pasa un montón de cosas por la cabeza. También, ¿por qué apagan las luces del avión al aterrizar? Y al despegar. Y al despegar, es verdad. Porque son momentos críticos. Son momentos críticos en los que, sobre todo los tripulantes de cabina y los pasajeros, que en muchas ocasiones son los pasajeros los que dicen, oye, es que estoy viendo humo. Y nosotros no tenemos ninguna indicación en cabina. Claro. Entonces, si tú tienes las luces a tope, no lo vas a ver. Si tú estás de noche y apagas las luces, tú vas a ver cualquier tipo de fuego, lo que sea. Lo vas a ver perfectamente. ¿Por qué te hacen abrir las ventanillas? No las puedes llevar bajadas en el despegue y en el aterrizaje. Precisamente por eso. Porque entonces ni los tripulantes ni los pasajeros... Al final el pasajero es alguien más que está ahí y que va a ver. Y los que tienen miedo más van a ver las cosas. Porque están continuamente mirando. Yo. Si tú tienes eso bajado o tienes mucha luz, no lo vas a ver. ¿Qué pasa, Jaime, si no se baja el tren de aterrizaje? Nada, de estrellas. Sí. No. No, pues un poco igual que todo, ¿no? Tenemos otros sistemas y tenemos finalmente un sistema que ya es cuando no hay manera de bajar el tren de aterrizaje, se baja manual. Uh-huh. Entiendo que cada avión tendrá el suyo, en el nuestro son una serie de poleas que tú tiras y el tren por inercia baja. Y una vez baja se bloquea. No se puede volver a subir. Cuando tú has usado ese sistema ya no lo puedes volver a subir. Entonces es verdad que hay que tener en consideración, tienes que aterrizar porque si no vas a gastar mucho más combustible con el tren abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final baja. Ah, muy bien. ¿Sabes lo que? Yo conocí a una chica en Viena. ¿Fue en Viena? Sí, en Viena. Había cogido el avión, había despegado y el comandante comentó que se había reventado una de las ruedas. Sí. Entonces tuvieron que estar dando vueltas hasta que se gastó el combustible. Sí. Durante horas, claro. Durante muchas horas. Y porque luego era un vuelo largo, probablemente. Y el avión iba muy hasta arriba de combustible. Iba, no sé, pero muchas horas, me dijo que muchas horas, dando vueltas en el aeropuerto para aterrizar de nuevo y dejar... O sea, pero y ese no es peligroso porque, sí, me imagino que... Sí, hombre, a ver, antes de que... o sea, bueno, que aterrizó y la chica está bien porque me lo contó, pero... Nadie empieza a preguntar cosas... Eso de que el tren baja, como te he dicho, sí, al final el tren baja. Bueno, ya puede pasar el caso de que se quede bloqueada una rueda. Uh-huh. Es lo mismo que si te revienta un neumático. ¿Qué pasa? Que el avión, ¿no?, va a tocar desigual, claro. Puede tocar el ala. Ahí está pues igual, la experiencia del piloto, sí, que luego llega un momento que tampoco va a poder controlar muchísimo, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente, tienes con una rueda... La distancia de freno va a ser mucho mayor, con lo cual si vas con mucho más combustible va a ser mucho mayor, por eso tienes que quemar combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Y quemando combustible así era un aterrizaje... Complicadete. Sí, pues mira, oye, enhorabuena para el piloto que lo consiguió. Sí. Porque sí, es cierto que mientras la pata del tren siga abajo, al final tienes un soporte, ¿no? Procedimiento, los bomberos van a estar ahí, tendrán que echar espuma porque se va a recalentar porque es un metal contra el asfalto, etcétera, etcétera. Pero al final... Bueno, sí, que se puede. Sí. Vale. Madre mía. Entonces es un mundo, ¿no?, que al final pues la gente no sabe, pero pues lleva mucha preparación. O sea, pues aterriza sin el neumático. Bueno, sí, pero detrás de eso hay muchas cosas. No sé si. Ella lo pasó mal, ¿eh? Tienes que coordinar con mucha gente, con bomberos, tienes que hacer muchas cosas. Uh-huh. Jaime, y muchas veces que estamos en el avión, dentro del avión, y tarda 1 siglo y medio en despegar, ¿vale? O sea, parece como que todo está en orden y que vamos a ir ya a entrar a la pista y nada, y no salimos. ¿Esto por qué es? Bueno, esto suele pasar sobre todo en verano, casi siempre, ¿no? Y esto puede ser por muchísimas cosas, pero por mi experiencia y lo general lo que pasa es que todos los aviones tienen un slot, un espacio de tiempo
asignado para salir. Luego todos van al aire y tienen que estar coordinados. Entonces, si tú tienes un slot, es decir, mi vuelo tenía que salir a las 5:30 de la tarde y me han puesto un slot a las 6. Eso quiere decir que no voy a poder salir a las 5:30 de la tarde. Entonces la gente dice, ¿y por qué me embarcas? ¿Y por qué no puedo esperar mejor en el aeropuerto? Nosotros cuando embarcamos, cuando estamos listos, llamamos a torre de control y decimos, por favor, manda un mensaje, un REA, que se llama, que es un ready message, que estamos listos. Ellos mandan el mensaje a control y en un porcentaje muy alto ese slot mejora. ¿Qué pasa si no están los pasajeros? Que volvemos a perder ese slot y en vez de recibir uno a la media hora, a lo mejor te dicen que hasta dentro de 3 horas no puedes salir. De ahí la importancia de embarcar a los pasajeros, porque en el momento que estén embarcados, nosotros pedimos un ready. ¿Por qué esperas tanto a veces? Porque no mejora. Claro. Porque no hay espacio en el aire. Porque hay huelga de controladores, que en verano suele pasar mucho. Porque, por lo que sea. Es cierto que si nosotros desde el primer momento tenemos un slot a las 4 horas o a las 3, intentamos aguantar un poco al pasaje fuera. ¿Vale? Y cuando queda 1 hora y media, ya los embarcamos y pedimos el mensaje de ready. Entonces, ese es el motivo. Los slots, no, es que algo pasa, es que es que esta compañía, es que ya está, ya estoy dentro del avión y no salimos y es que siempre igual, estos pilotos... No, suele ser cuestión de espacio aéreo y de regulación aérea. Y no hay más. Y normalmente el comandante suele hacer un comunicado diciendo, oye, esto es por regulación aérea. Es que no hay nada que podamos hacer más que decir, estamos listos. Bien. Pues eso también es algo que me ponía muy nerviosa. Sí, es cierto que yo en ocasiones he tenido slots... largos. Sí, muy largos, en los que... Para que la gente lo sepa, los tripulantes y los pilotos también estamos dentro del avión. Y no queremos, o sea, queremos irnos ya cuanto antes, o sea, no queremos estar ahí. Y yo me pongo, al final nosotros estamos ahí para intentar ayudar al pasaje, intentar hacer todo lo mejor posible. Y entiendo que hay gente que se pone muy nerviosa, hay gente, sobre todo la que tiene miedo a volar, que se agobia, hay mucha gente que te pide salir. Bueno, no llegaba a eso. Y decir que no vuelan más. Quiero salir. Lo entiendo, sí, lo puedo llegar a entender. Pero no es se puede. Tema de control aéreo. Luego también hay una cosa que me parece que me da mucha curiosidad, que es los agujeritos que hay en las ventanas de pasajeros. Sí, de los pasajeros. ¿Por qué es? Sí, es un agujerito muy pequeño, que hay que fijarse mucho. Y esto es para, a grandes rasgos, para regular la presión entre cristales. Bueno, no es un cristal en sí, ¿no? Es una composición, es una especie de PVC compuesto. Bueno, hay 3 cristales, uno exterior, medio e interior, y ese normalmente suele servir para regular presiones entre el cristal exterior y el cristal de en medio. Ten en cuenta que la presión del exterior y del interior es bestial. Entonces, para evitar ese desgaste prematuro de ese material, existe ese pequeño agujerito. Qué curioso, ¿eh? Entre el de medio y el exterior. Claro, tú no puedes tener un aire circulando dentro de la cabina, sería absurdo. Pero sí entre ese tipo de cristal. Curioso. Y, por ejemplo, también me ha pasado el hecho de estar en los asientos del medio, que están las puertas de emergencia. ¿Qué función tienen los pasajeros cuando están en esta posición? Pues muy importante. Muy importante. Nosotros le llamamos AVPs, ¿no? Pasajero en español. Pasajero con capacidades, es decir, lamentablemente no puede haber ahí un pasajero que primero que no esté dispuesto a ayudar, que eso normalmente te lo suelen preguntar cuando tú te sientas en una salida de emergencia, ¿estás dispuesto? Y luego, pues pasajeros que tienen una pierna rota o que tienen una discapacidad o X, esos son los primeros pasajeros que van a ayudar en caso de evacuación o emergencia. Es decir, la gente dice, sí, eres consciente de que tú vas a ser probablemente el último que vayas a salir.
que vas a tener que ayudar, porque la gente no es consciente de eso. Claro. Probablemente ese que te ha dicho sí es el primero que va a evacuar corriendo. Yo dije que sí, pero no me planteé esa situación. Es decir, una evacuación, hablo de evacuación, no de emergencia, es un procedimiento muy complicado en un avión. Muy complicado. Que salga perfecto como debe salir, en 90 segundos, con la mitad de salidas disponibles, etc. Es un procedimiento muy difícil. Entonces necesitamos a gente que asista. Por favor, no cojan sus maletas, déjelas, no coja nada. ¿Tú crees que van a dejar las maletas, No sé yo, ¿eh? Pero ya te digo, también es verdad que yo cuando me tocó, por ejemplo, no sé hasta qué punto me explicaron esto tan detalladamente, ¿sabes? Sí que me dijo, ¿estás dispuesta o tienes todas las facultades para poder ayudar? Es cierto sí, que no te lo explican. Claro, porque yo creo recordar que me dijeron, ¿estás con todas las facultades para poder ayudar en caso de emergencia? Sí. ¿Estarías dispuesta a ayudar a los demás? Sí. Siempre va a haber un tiempo en el que te van a explicar, probablemente no detalladamente como yo aquí en una silla, pero sí te van a decir, oye, necesito que tal. Sí, pero vamos, que no me planteé en ningún momento voy a ser la última que en lo salir. bueno es que tenía las piernas estiradas en la salida. Eso es lo que más me gustó. Claro. Y Jaime, ahora hablando un poquito de todo esto de las puertas de emergencia, ¿cuál es el protocolo de evacuación del avión en caso de emergencia? Pues bueno, como te estaba diciendo justo, es un procedimiento complicado. O sea, es verdad que las tripulaciones están enseñadas para conseguirlo, pero es un procedimiento que hay que desembarcar todo el avión en 90 segundos con la mitad de salidas de emergencia disponibles. Eso es a lo que están entrenados. Es muy complicado. Rara vez pasa. Normalmente no. Bueno, se han dado caso de que haya que evacuar, pero es un procedimiento que a simple vista parece sencillo, ¿no? Bueno, pues abre las puertas, tal, sale, todo el mundo sale. La gente está muy nerviosa, la gente no escucha lo que te dicen. Es un procedimiento muy difícil, muy complicado. Está hecho para ser absolutamente seguro, pero es cierto que llevarlo a cabo como se debería hacer, como está escrito en un manual, es muy complicado. Y ahora me viene a la mente lo de la despresurización, ¿lo he dicho bien? Sí. ¿Te ha ocurrido en vuelos? No me ha ocurrido, a mí no, gracias a Dios no. ¿No? ¿Y eso qué es exactamente lo que ocurre? Bueno, la despresurización es como la palabra dice, es el avión al final es un tubo metálico que está volando a una presión exterior que es muy baja, con lo cual el avión tiene un sistema que, por decirlo así, va metiendo aire, va presurizándolo para que los pasajeros puedan respirar ese aire. Esa despresurización, que puede ser lenta o explosiva, hay dos tipos, al final es una pérdida de aire, un fallo del sistema de presurización, que el avión deja de presurizar, la presión empieza a bajar hasta llegar a un límite, no sé a qué límite, ¿no? Claro. Le pasó a un conocido mío. Le pusieron, pero justo fue como ya llegando al aterrizaje. Les bajaron todas las mascarillas y aterrizaron. Hay veces que bajan por un fallo del sistema, ¿eh? Y no tiene por qué ser una despresurización real. A lo mejor él que no lo sé, que puede pasar, ¿eh? Que puede haber sido una despresurización, pero bueno, todo al final, bueno, que ocurre en vuelo, en crucero, no es agradable. Otra pregunta que no sé si es absurda o no, pero yo pregunto todo. ¿Es posible que se abra la puerta de un avión en pleno vuelo y salgamos todos volando? En pleno vuelo, mira, la matización esa es buena. En pleno vuelo, en lo que nosotros llamamos crucero, no, es imposible. Es imposible y precisamente por lo que acabo de comentar de la diferencia de presiones. No hay una persona ni 50 que sean capaces de abrir una puerta con esa diferencia de presiones. Al final es imposible, tienes que hacer un pequeño movimiento para... No se puede, no hay manera. Ya, pero es que ha pasado. Sí, ha pasado. Yo no sé en qué etapa del vuelo estaba ese avión. Es cierto que en un rodaje o en un despegue tú no tienes todavía diferencia de presión. Con lo cual se puede abrir esa puerta. Pero en pleno vuelo es imposible. Es imposible. ¿Y qué pasa si se abre? Pues mejor no probarlo. Esto pasó en no sé si era 2018, en un accidente de la aerolínea de Southwest.
tuvo un fallo de motor, no sé si fue un neumático o una parte del motor, rebotó, pegó en una ventanilla y reventó la ventanilla. Y lamentablemente la mujer la que iba ahí salió succionada para afuera. Entonces, lo que pasa es que si en un hipotético caso de que se abra en pleno vuelo, primero, la cabina se despresuriza a una velocidad terrible, explosiva, no estamos hechos para respirar ese aire. Existe de 15 a 20 segundos de estar conscientes a esa altitud, con lo cual es muy poco. Tenemos que bajar muy rápido para intentar nivelar. Y segundo, que es como si tú a un globo estratosférico lo pinchas, esa succión que va a hacer, no te puedes agarrar a ningún lado. Pero no va a pasar. Me encanta esta matización. Bien, bien. ¿Te ha pasado a lo mejor alguna vez que hayas estado en algún vuelo en el que hayas tenido que aterrizar en otro aeropuerto porque alguien te lo ha liado? Me ha pasado que alguien me la ha liado varias veces. Es algo, bueno, relativamente común. Los tripulantes están entrenados para lidiar con esas cosas. Pero que yo recuerde, no me he tenido que desviar, pero sí llamar a la policía en destino. ¿Sí? Sí. Sí, hay mucha gente, pues, que no se comporta bien, gente maleducada, gente que viene bebida a los vuelos, etcétera. Y lamentablemente, pues, no es algo que sea diario. Pero bueno, determinados vuelos, determinados trayectos, determinados destinos son un poco más propicios para este tipo de pasajeros. Y desgraciadamente pues hay veces que hay que llamar a la policía en destino y que se encarguen. ¿Nos quieres contar alguna anécdota que tengas así? Bueno, mira, una vez me contaste, esto no eras todavía piloto de aerolínea grande, estabas creo en las prácticas. ¿Tú te acuerdas de aquellas prácticas que te metiste, tuviste que controlar mucho? ¿Tú te acuerdas que pasaste mogollón de miedo, me dijiste? Sí, bueno, sí, tuve un... Sí. Cuando estaba en prácticas precisamente tuve un pequeño susto con una especie de un fallo de motor en avioneta, que al final, gracias a Dios, en avioneta se controló. Sí, yo, bueno, desde que entré en aerolínea no he vuelto a coger una avioneta y no creo que lo vuelva a hacer nunca. ¿Porque te generó miedo eso? No, para nada, nada de miedo, pero bueno, pienso que la aviación general, que es esta de avionetas de escuela, pues como yo digo, es despegar siempre con un fallo de motor, ¿no? Porque solo tienes uno. Claro. Entonces, como yo llevo dos, para mí es despegar siempre con uno. Es muy seguro, pero yo prefiero mi avión grande y ahí me quedo. Pero no, en aerolínea grande no he tenido... es cierto que todos los días tienes algo, como pues, pasajeros o lo que sea con lo que tienes que lidiar, pero gracias a Dios no he tenido nada grave de momento. Bueno, pasajeros que se ponen malos, claro, sí. hay que llamar asistencia médica, pues eso desgraciadamente ocurre. Y ocurre con muchos pasajeros con miedo a volar. Por favor, los pasajeros con miedo a volar, no os toméis 30 orfidales. Yo es verdad que tomaba, no me acuerdo, relaxant, esas, no sé, algunas de esas naturales, pero que acabé sin tomar ninguna. Porque es cierto que hay gente que tiene mucho miedo a volar y toman relajantes musculares y hay veces que pues, se toma alguno y, claro, y no sientan bien. Pues lo mezclas con vino, peor. Y ya para terminar, Jaime, ¿cuál es el asiento más seguro en un avión en caso de accidente? Pues, a ver, esto no es cuestión mía, ni de ningún piloto, ni de ningún... Esto está basado en estudios que se han hecho o que se hicieron en algún momento, estudios incluso con aviones vacíos y aviones dejándolos caer. Y se dice que creo que es en torno a un 60-68% de probabilidades más de sobrevivir en los asientos traseros centrales. Es decir... Los delanteros
mueren in facto. Bueno, pero es que a lo mejor te hablo de 3 estudios. Quiero decirte que no es algo que se haya estudiado en exceso. Pero sin embargo, por ejemplo, los asientos traseros es el que más siente también las turbulencias, ¿no? Correcto. Y Justo. los que menos, los de delante. Los que menos, los de delante. Vale, los de Esto medio, es medio, por medio. centro de gravedad del avión. Claro. Donde más se notan las turbulencias y los aterrizajes duros es detrás. Sí, es que me acuerdo de un amigo que siempre me decía, pues si tienes miedo a volar, ponte por lo menos delante, que sentirás menos las turbulencias. Esos son Y los es verdad. estudios que se han hecho. Dicen que los traseros en la parte central, estadísticamente hablando, o por lo menos por los estudios que se han hecho, son esos. Muy bien. Pues me lo he apuntado todo. Espero que a la audiencia le haya gustado también un montón, Espero que porque es sí. que a mí, vamos, bueno, es que te he hecho muchas preguntas siempre, pero es que ahora es como, tenemos que exponerlo en el podcast, que la gente lo vea Sí, y que sí, se que lo calme el vea miedo y- a volar, porque es verdad que yo creo que cada vez conozco a más gente que le da miedo a volar. Es Sí, curioso, es, ¿eh? Y eso que volamos mucho hoy en día. todo el mundo vuela. Y la verdad que es muy común tener miedo o por lo menos respeto y bueno, espero haber intentado ayudar a que la gente vuele más o por lo menos pierda ese miedo a volar. Tenerle respeto está bien, pero de verdad decir a la gente que no, que el medio de transporte es súper seguro, las tripulaciones están muy formadas, Muy preparadas. los pilotos están muy preparados, van 2 y los 2 están muy preparados, con lo cual que no tengan miedo. Genial. Jaime, ¿y cuál es el aeropuerto más peligroso del mundo? Porque siempre me ha entrado la curiosidad. Yo sé que Lucla, por ejemplo, que yo volé, pero eran de avionetas. Sí. ¿De aviones comerciales? No sabría decirte el aeropuerto más peligroso del mundo, primero porque no lo sé, segundo porque no vuelo por todo el mundo y creo que en Sudamérica hay muchos, sobre todo por el tema de la altitud a la que están, que son aeropuertos entre montañas, grandes y tal, pero bueno, aeropuerto que a mí me pille relativamente cercano y que sepa que es un aeropuerto a lo mejor no peligroso, pero sí complicado, es Madeira. Madeira. Madeira es un aeropuerto muy complicado, de hecho no todo el mundo tiene que volar y si vuelas necesitas un entrenamiento específico para ese aeropuerto. No lo Porque sabía. Madeira es un aeropuerto complicado para nosotros. Anda, ¿has volado? No he volado. No he volado. Sí he hecho el entrenamiento a Madeira. Sé cómo es en simulador y es complicado. Se habla de Bilbao, pero Bilbao no es un aeropuerto en sí complicado. Lo que sí que es cierto que es un aeropuerto en el que se mete mucho el viento y es un aeropuerto para nosotros desafiante a la hora del aterrizaje. Igual que ocurre en Tenerife. Yo volaba Norte. mucho a San Sebastián. Y claro, como era la avioneta de hélices, no sé si era por eso, avión de hélices. Bueno, pesa menos, se mueve más. Sí, pues yo flipé. A ver las turbulencias de ese avión, perdóname, pero acabé diciéndole a mi jefa, ¿puedo ir a San Sebastián en tren? Hasta qué punto lo pasaba mal. Así es. Muchas gracias, pero no te vas a librar de las preguntas personales. Bueno. Okay. Venga, vamos allá. ¿Cuál es tu momento Zen Vibes? Mi momento Zen Vibes es mi familia. Absolutamente. Bueno. Estar con mi familia. Tengo que decir aquí que es que su mujer es súper amiga mía y tienen 2 niñas preciosas que, vamos, han formado una familia de 4 maravillosa. Sí, sí. Un besito desde aquí, Marta y las nenas, Jimena y Gabriela. Pues muy guay. A mí también me gusta mucho ese momento zen, vibes. Sí, desde luego. ¿Qué le dirías a tu yo de los 18 años? Que intenten buscar lo que realmente quieren o lo que les gustaría hacer y vayan a por ello. Porque, pues mira, yo en aquella época divagué mucho, hice mucho el vago y al final, pues, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero al final es una pérdida de tiempo, un tiempo que pierdes y que a la larga vale mucho. Sí, así ¿verdad? que intenten hacer lo que realmente les apasiona. Les llene y les guste. Sí, sí, desde luego. ¿Qué sueño te queda por cumplir, Jaime? Bueno, laboralmente, la verdad que estoy contento, dar quizás ese pasito más que tengo que dar dentro de poco, si Dios quiere, y poco más. He cumplido lo que quería, con lo cual ahora es un poco intentar ayudar a mi familia, en este caso a mis 2 pequeñajas, a que vayan cumpliendo ellas sus cosas. Muy bien.
No hay mejor propósito, también te Desde digo, luego. ¿eh? Sí, sí, sí. Un viaje imprescindible, que además viajas tanto, así que... Sí, bueno, imprescindible, un poco personal, ¿no? Pero mira, el viaje que hicimos a Kenia y Tanzania y Zanzíbar es un viaje que se lo recomiendo a muchísima gente, vamos, a todo el mundo. Ya te gusten o no los animales, fuera del tema safari o no, es una experiencia que vivir bestial. Y uno que me queda a mí es... yo tengo muy clavado aquí México, no sé por qué, pero me gusta la cultura mexicana y me gustaría, bueno, un Qué poco guay. Sudamérica. Qué guay. Ujú. Un hobby que tengas. Deporte. Eso lo sabía yo. ¿Qué deporte estás ahora? Deporte. No en exceso, pero bueno, entreno bastante todo lo que me permite el tiempo y poco más. Ahora mismo poco más. Monto bastante en bici, si puedo. Y mi deporte poco común y estrella que practico desde pequeñito, que es el hockey hielo, desgraciadamente ya lo tuve que dejar, ya no tengo la edad. Pero volvería, ¿eh? Sí. Volvería, si tuviese tiempo volvería. Bueno, en plan hobby, así puedes hacer... Sí, es cierto, pero cositas. no hay tiempo, pero volvería. Ese es mi deporte estrella. ¿Y algún libro que quieras recomendar? ¿Te gusta leer? Pues te diré que debería leer. Y eso se lo recomiendo a todo el mundo porque yo soy un poco cazurro en el tema de la lectura. Sí. Es cierto que cuando tengo tiempo libre no soy de leer, con lo cual tampoco te puedo recomendar. Pero sí es cierto que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que hay varios libros relacionados con el tema de aviación y con el miedo a volar. De hecho, hay algún compañero de otra aerolínea que está preparando un libro y que yo creo que va a ser bastante interesante. Sí. Vale, pues nada, iré bicheando por ahí. Jaime, muchísimas gracias por venir al podcast. Gracias Ha sido por muy invitarme. guay tenerte. Sí, para mí también, la verdad. Hacerte las tropecientas preguntas de nuevo. Nada. Que algún día esto va evolucionando y hay más, pues más. Genial, un segundo podcast. Así, a la gente de la audiencia, como escribe muchas Que veces vaya en haciendo. comentarios, Sí, sí. pues que hagan preguntas, que hagamos una segunda parte. Eso es. Gracias. De nada. Y a vosotros y a vosotras, gracias por llegar hasta el final del podcast. Nos vemos en los siguientes. Chao.